Gracias, congresista. Siguiente tema. Insistencia de la Comisión de Economía. Proyecto de ley 564. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone precisar la ley 31.173, ley que garantiza el cumplimiento de la ley 29.625, ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La Junta de Portavoces en sesión del 7 de abril de 2022 acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía que propone la insistencia respecto de las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley que precisa la ley 31.173, ley que garantiza el cumplimiento de la ley 29.625, ley de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Tiene la palabra la congresista Montesa Facho, presidenta de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. El presente dictamen tiene por objeto insistir en la aprobación de la autógrafa de la ley que precisa la ley 31.173, ley que garantiza el cumplimiento de la ley 29.625. Ley de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, observada por el Poder Ejecutivo el 11 de febrero del 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú y el Acuerdo de Consejo Directivo 80-2003-2004/Consejo Regional. Fundamentos que trae el Pleno. Mediante el oficio 030-2022-PR, el Presidente de la República observa el autógrafo del texto sustitutorio del proyecto de ley 564-2021-CR, aprobado en sesión del Pleno del 13 de enero del 2022, entre otros, por vulneración al principio de separación de poderes. Sobre el particular, cabe señalar que el Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación encargada de realizar las funciones legislativas de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. En ese sentido, las disposiciones normativas contenidas en la autógrafa de ley se encuentran dentro del marco competencial del Poder Legislativo. En consecuencia, no existe vulneración alguna al principio de separación de poderes, pues la actividad legislante del Congreso no importa el menoscabo de las atribuciones y deberes constitucionalmente otorgadas al Poder Ejecutivo, de modo que no existe desbalance en el equilibrio de poderes y con ello una vulneración al citado principio. Asimismo, el Poder Ejecutivo cuestiona el criterio con el cual se está determinando el monto que se les debe a los exaportantes al FONAVI, indicando que al utilizar el criterio de actualización de los aportes de los trabajadores más los aportes de los empleadores, tomando la tasa del índice de precios al consumidor, se está asumiendo una deuda equivalente a 42.008 millones, mientras que se considera la tasa de interés legal efectivo aplicada solo sobre los aportes de los trabajadores se tiene una deuda de 6.684 millones. Sobre el particular, las observaciones planteadas a la ley 31.173 indicaban que la suma estimada de devolución asciende a 3.835 billones, considerando los criterios de índices de precio al consumidor y tasa de índice legal efectivo, razón por la cual se planteó suprimir la aplicación del índice de precio al consumidor y solo se considerar la tasa legal. La discrepancia planteada en cuanto a la tasa no resulta tan sensible como la planteada sobre la base de la devolución. Al respecto, la autógrafa observada plantea que debe darse sobre los aportes de los empleados y los empleadores, y la observación indica que debe hacerse solo sobre los aportes de los empleadores. Al respecto,
la foja 643 del expediente número 07-2012-PI-TC, sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Lima, 26 de octubre del 2012, sobre demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao contra la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, indica en el numeral 59 que se reconocen los aportes de los trabajadores e inclusive los del Estado en favor de los beneficiarios de los fondos del FONAVI. Se corrige el error material en el título del dictamen de insistencia, que debe decir Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, por haberse omitido la palabra del FONAVI. En consecuencia, estimados colegas, por las consideraciones expuestas, solicitamos el apoyo de los miembros de esta representación para la aprobación del presente dictamen. Gracias. Gracias, congresista. No existiendo oradores, otorgamos la palabra nuevamente a la congresista Montesa Facho como presidenta de la Comisión de Economía. Bueno, señora presidenta, al no haber oradores por parte de los señores congresistas, solicito que se vaya a votación. Gracias, congresista. Señores congresistas, finalizado el debate, se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Vamos a cerrar la votación, la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 103 congresistas al voto. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Se han registrado 101 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la República, que precisa la ley 31.173, ley que garantiza el cumplimiento de la ley 29.625, ley de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Siguiente tema. ¿Cuál es? El último. Tiene la palabra la congresista Montesa Facho. Señora presidenta, quiero hoy día recalcar que es un día muy importante para los millones de familias de los fonavistas que más de 30 años han estado esperando la aprobación, esperando que se haga justicia. Más de 3 millones de afiliados están eternamente agradecidos hoy con la representación nacional por haber aprobado su proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Siguiente tema. Gracias a todos.